Queremos festejar a cada uno de los padres, enfocándonos un poquito en esta oportunidad, en la palabra del Señor, lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra, de cómo nosotros podemos ser mejores padres. Yo he titulado a esta reflexión como un padre responsable llamado Jairo. Un padre responsable llamado Jairo. Ya verán ustedes por qué. Les invito a abrir sus Biblias en San Lucas, el capítulo 8, versículos del 40 al 56. Que aunque son muchos versículos, no estaremos meditando en versículo por versículo, sino resaltando algunas cualidades de este hombre llamado Jairo. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Leo la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó él, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Que Dios bendiga su palabra. Este es uno de los pasajes que siempre los predicadores lo enfocamos desde el punto de vista de Jesús, de las acciones de Jesús, exaltando, como es costumbre en la palabra del Señor, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, porque realmente es a Él a quien presentamos. Ahora yo quiero darle un poquito de vuelta a la tortilla, porque también en la historia no solamente se menciona a Jesús, sino que se menciona a este hombre que en esta oportunidad yo quiero aprovechar por ser el Día de los Padres para hablar de él. Un hombre responsable, un hombre que se preocupó por su hija, un hombre que no hizo lo normal de los hombres, la mayoría de hombres en este mundo. Si usted, hermana, no me deja mentir, quienes salen corriendo a la hora de los problemas con los hijos, no es el padre, ¿no es cierto? Es la madre. En muy pocos casos es el hombre el primero en tomar la batuta y hacer esto y lo otro para hacer las cosas. Y casi siempre el hombre actúa porque la esposa le pide accionar. El hombre casi siempre espera que la esposa se ocupe de los niños, que la esposa actúe en relación a la salud, al cuidado de los niños. Y uno está en favor de lo que la esposa pide que uno haga con sus hijos.
Normalmente es así. Pero aquí vemos a un hombre fuera de serie, a un hombre que no está de acuerdo a lo de la naturaleza humana, un hombre que no espera, un hombre que está muy preocupado, un hombre que está buscando la ayuda necesaria para su necesidad, la necesidad de su familia, específicamente de su hija de 12 años. Un hombre que realmente está ejerciendo su rol, su función como padre responsable. Y nosotros somos llamados también a desarrollar esta función responsablemente como padres, no solamente de proveedores. Casi siempre ese es el concepto que se tiene de los padres, como los que traen la provisión económica, los alimentos a la casa, y se tiene esa visión del padre de familia, pero de la madre es la que se encarga de cuidar, de criar, de enseñar y de estar ahí más cerca. Pero realmente la función la tenemos ambos, hombre y mujer, ¿sí? Y por eso aquí resalta el modelo de este hombre llamado Jairo. En este relato vemos a Jesús que regresaba de gira, de haber hecho milagros, de estar enseñando la palabra de Dios. Había sanado ya a un endemoniado que tenía una legión de demonios dentro de él que le controlaban. Ustedes conocen la historia, el endemoniado de Gadara. Este hombre se paseaba en el cementerio y gritaba, todo el mundo le tenía temor porque hacía cosas locas. Y tenía una gran fuerza que no podía ser controlado por nadie, ni por las cadenas que le habían puesto la reventaba. Así que el Señor venía de hacer un montón de sanidades, de milagros, pero también de predicar la palabra del Señor. Y luego entra a esta ciudad y comienza a caminar con la multitud que viene detrás de él, queriendo que él siga haciendo milagros, que él siga actuando en relación a sus necesidades, las necesidades de la multitud. Pero en medio de esa multitud, se encuentra un hombre que viene y que todo el mundo le abre paso porque es un hombre importante en la sociedad judía, un hombre que tiene influencia, un hombre que es muy respetado en la sociedad, porque era el principal de la sinagoga. Un hombre que no solamente por el título, el principal de la sinagoga, sino es por lo que hacía dentro de la sinagoga. Era el encargado, el administrador de ese edificio, de ese lugar donde se reunían por lo menos 10 o más personas. Para leer la palabra de Dios, para alabar a Dios. Y siempre ellos se reunían para que alguien de los invitados por este hombre principal leyera la palabra y él mismo expusiera lo que significaba esa palabra leída. Jesús tuvo muchas oportunidades de leer la palabra y de explicar lo que la palabra decía en la sinagoga. Pero este hombre, el principal de la sinagoga, era el encargado de seleccionar quién iba a hacer ese trabajo, ese ministerio, cada día que se reunían, que normalmente eran los sábados, el sabático, donde ellos podían tener tiempo para dedicar al Señor. Y este hombre no solamente tenía esa autoridad para designar quién lo hacía, sino era un hombre respetable. No podía ser cualquiera, simplemente porque había estudiado administración podía ocupar esa posición, sino que tenía que tener cualidades espirituales, cualidades morales, que le permitieran ejercer este ministerio dentro de la sinagoga. Así que Jairo no era cualquier persona normal, común y corriente. Era un hombre sobresaliente, no solamente en su familia, sino también en la sociedad. Un hombre respetable, un hombre que realmente tenía un cargo muy importante. Y es ese hombre el que viene ante Jesús abriéndose paso en medio de la multitud. Cuando la multitud le veía, se apartaba porque iba el representante de su religión, Jairo, el encargado de la sinagoga. Vean lo que dice el versículo 40 y 41. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Querían que hiciera milagros también. Entonces vino un varón
llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, y sigue la historia de él. Pero dice este hombre, y le describe cómo él es. Era el principal de la sinagoga y en la forma en que llega ante Jesús. Yo digo en primer lugar que el modelo de este hombre, de este padre responsable, no tuvo vergüenza de buscar ayuda en Jesús. Según los psicólogos, dicen que la pareja, en el hogar, esposa y esposo, quien es más dado a buscar ayuda de cualquier tipo, siempre es la mujer. El hombre es más reservado. Cuando hay problemas matrimoniales, por ejemplo, si la mujer no busca ayuda con el pastor, con el psicólogo, esa pareja sigue todavía en problemas. ¿Por qué? Porque el hombre no es muy dado a buscar ayuda. El hombre se reserva. Y el hombre dice, no, ya lo vamos a resolver, ya vamos a salir adelante, ya vamos a ver qué hacemos. Y lo vamos dejando pasar, porque no lo enfrentamos. Quizá la esposa insiste, y nosotros decimos, no, tranquilo, sí, es que tú eres exagerada, tú eres así, tú eres asá, y vamos como posponiendo la circunstancia de ayuda que necesitamos. Pero aquí vemos a un hombre que no esperó que su esposa saliera corriendo a buscar ayuda. Es un hombre que él tomó la decisión de ir a buscar ayuda. Me imagino, él había escuchado, Jesús viene, Jesús está en la ciudad. Y qué bueno que esté en la ciudad, porque es un hombre que hace milagros, que levanta muertos, que sana a los enfermos, que saca demonios. Yo voy a aprovechar la oportunidad. Así que, patitas, ¿para qué te quiero? Salgo corriendo buscando a Jesús, el sanador. Su hija está gravemente en casa. Todavía cuando él sale de casa, él la deja viva, pero todavía moribunda, ya casi muriendo. Pero él decide ir y buscar la ayuda necesaria. Esta es una de las características de responsabilidad del padre que tenemos al frente nuestro aquí. Un padre muy responsable que decidió dejar a un lado su orgullo, dejar a un lado su forma de ser varonil para ir a descubrirse ante Jesús, buscar la ayuda ante Jesús. Y qué vergonzoso, porque si es vergonzoso uno ir y enfrentar a alguien y decirle, mira, necesito ayuda, pero en privado, pero en público, irle a decir al Señor, Señor, por favor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo, mucho más todavía, cuando todo el mundo estaba a su alrededor. Quizá otros tenían también necesidades, porque dice que hasta le esperaban ahí para que él llegara a hacer los milagros. Cada uno tenía una expectativa diferente de lo que el Señor podía hacer. Y quizá cuando Jairo se acerca ante Jesús a pedirle ayuda, algunos le dicen, tranquilo, si nosotros llegamos primero, ¿cómo vas a ser tú el primero para que el Señor vaya a hacerte eso? Y menosprecio quizás, o empujarle, de sacarle de ahí, porque no se espera de que sea así. Se adelantó en la fila, se aprovechó de su posición de importancia y suplicó al Señor. El padre responsable, en primer lugar, no se avergüenza de pedir ayuda. El principio que encontramos aquí. No todos nacemos sabiendo ser padres. Yo creo que ninguno. Ninguno. Y no hay una escuela que nos enseñe a ser padres. La escuela es con el primer hijo, ¿no es cierto? El primer hijo es el que sufre con nosotros. Con él cometemos todos los errores. ¿Sí? Que hacemos esto y hacemos lo otro, y a medida que vamos viendo las reacciones y cómo se va dando la relación, uno va diciendo, uy, debo de cambiar esto. El segundo ya viene mejor, y si tenemos 5, el quinto nació en la gloria. Lo digo porque yo soy el cuarto de los hijos.
Y sí, yo podía ver a mis hermanos mayores cómo era de difícil. Tanto que ese ejemplo que yo vi en ellos y cómo ellos fueron reprendidos y todo eso, me ayudó a mí para decir, yo no quiero llegar a eso. No, yo no voy a hacer así. Cuando llegaban a pedir permiso de mis hermanas, o cuando mi hermano andaba haciendo cosas no correctas, y yo veía cómo mis padres actuaban, yo decía, no, pero ¿por qué era el cuarto? Yo ya nací en la gloria. Pero el primero le va mal. Ninguno de nosotros nacemos sabiendo cómo ser padres. Poco a poco vamos aprendiendo a hacerlo. Y este hombre nos muestra que necesitamos abrirnos para pedir ayuda, para reconocer que no sabemos, para reconocer que hay otros que tienen experiencia, que hay otros que pueden ayudarnos, no solamente en la crianza de los niños, de los hijos, sino también en el cuidado espiritual de la familia. Mire, muchas familias no crecen en ambiente cristiano, aunque viven en la iglesia y han desarrollado sus vidas en la iglesia, porque no han tenido la valentía de pedir ayuda en el área espiritual. Y necesitamos, hermanos, pedir ayuda espiritual. Para eso el Señor nos tiene como familia. Y no digo solamente de mí como pastor, sino a nosotros aquí como familia. Hay hermanos aquí que tienen ya hijos que salieron de casa. Hermana Rosalinda está triste porque se le fue. Nido vacío. ¿Sí? Hay hermanos aquí que tienen experiencia de sobra, quizás negativa y positiva, porque como dije, cada quien vamos aprendiendo en el camino. Pero esas enseñanzas sirven para ayudar a los demás. Entonces, un padre responsable como Jairo nos enseña que nosotros tampoco tenemos que tener vergüenza de buscar ayuda. Y si la buscamos en Jesús, mucho mejor. Si la buscamos en la palabra del Señor, mucho mejor. Si la buscamos en el ambiente cristiano, muchísimo mejor que andar buscando por otro lado, donde quizás enseñen cosas totalmente diferentes. Recuerdo las palabras de una madre que nos pedía que ayudáramos a su hijo. Su hijo andaba en problemas de droga, su hijo andaba en situaciones bien difíciles, y la hermana nos decía, hermano, por favor aconséjelo. Y dijo él que no quería escuchar nada, y nosotros diciéndole esto y esto y lo otro. La Biblia dice esto. ¿Qué dices tú? Y le digo yo, él no va a recibir ayuda si es que él no quiere. Nosotros podemos ayudarle a usted como madre para que pueda encauzarle, para que pueda comprenderle, para que pueda usted tener base espiritual para poder apoyar a su hijo. Pero su hijo, si no quiere, no podemos. Y me dice, sí. ¿Y ya lo ha llevado al psicólogo? Le pregunto, sí, pero es que los psicólogos ahora están peor que antes. Dice. ¿Y por qué? Le digo, porque fíjese, mi problema con mi hijo es que anda en drogas. Y el psicólogo lo que le dijo es, mira, si la marihuana no es tan mala, déjalo, que pruebe. Y me dice, si lo llevo al psicólogo, peor va a salir de ahí. Si buscamos ayuda en el ambiente espiritual, muchísimo mejor. El mundo está de cabezas. Así que el primer aspecto que necesitamos imitar de este padre responsable llamado Jairo es que no tuvo vergüenza de buscar ayuda. Y lo hizo en la persona correcta, en Cristo. Nosotros debemos también buscar la ayuda en quien realmente puede sacarnos adelante. Nuestro Dios, nuestro bendito Salvador, la gente que el Señor tiene a nuestro alrededor para ayudarnos, para apoyarnos, para sacarnos adelante en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo. Segundo aspecto, versículo 41 siempre, dice así: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y oiga bien cómo llega. Y postrándose a los pies de Jesús,
le rogaba que entrase en su casa. Le rogaba, ¿sí? Es un padre que no tuvo vergüenza de reconocer quién era Jesús en primer lugar. ¿Vio la forma como dice ahí que lo describe, que se acercó a Jesús? No llegó simplemente a agarrarle la mano y decirle: ven conmigo, yo te quiero allá en mi casa. Yo soy el principal de la sinagoga, ven. ¿Sí? Sino que llegó y se postró. Se puso de rodillas, y postrarse no es solamente ponerse de rodillas, sino que poner su frente en el piso, reconociendo quién era el que estaba enfrente. Y siendo una persona importante, realmente hacer eso ante Jesús, que no era reconocido ante los demás, ante los religiosos, como era ese hombre, que era el Hijo de Dios, es algo bastante grande. Es hacerse una fama mala. Que el principal de la sinagoga se esté poniendo de rodillas ante Jesús. ¡Wow! Eso hasta amerita que le tiren piedras. Pero este hombre, en su agonía, en su preocupación, en su necesidad, él no tiene vergüenza de llegar ante Jesús y reconocerle como el único que puede ayudarle. Y se postra diciéndole: reconozco que tú eres alguien especial, que tú eres quizá el Mesías, y estoy aquí para reconocerte, postrándose. Y luego dice: le rogaba. Es un hombre que realmente tiene una actitud correcta ante el que puede ayudarle. Y mis hermanos, nosotros también como hombres, como padres, necesitamos acudir, como dije antes, al que realmente nos puede ayudar, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, pero de hacerlo de la forma correcta. No: ya te lo dije, Señor, tantas veces que te lo he dicho y tú no me dices nada, tú no haces nada, yo ya me cansé. No sé si ha escuchado usted eso. En El Salvador le dicen a eso la cantaleta, que uno está dándole. Ya el Señor dice: ay, ya me cansé. Así como cuando el padre está escuchando al hijo diciendo: dale la galleta. Y no se quita de ahí. Ya cansó. Y a veces así tenemos la actitud con nuestro Dios. Buscamos la ayuda, pero con la actitud incorrecta. Este hombre nos muestra que a pesar de la preocupación, a pesar de la angustia, a pesar de lo que él sabía que iba a ocurrir con su hija, si Jesús no aceptaba llegar a su casa, él se acerca de la forma correcta, postrándose delante de él y luego pidiéndole, rogándole: ven a mi casa, ven a mi casa. Esto para nosotros, hermanos, simboliza realmente el hecho de que estemos constantemente doblando rodillas, pidiéndole ayuda al Señor. Señor, no solamente te quiero tener en mi vida, posa sobre mi casa, actúa en mis hijos, actúa en mi esposa, por favor, Señor. No. Sí, también, ¿verdad? Necesitamos clamar al Señor, pidiendo que Él actúe en nosotros, pero no demandando, no exigiéndole al Señor. Este hombre nos muestra que fue ante Jesús y reconoce que Jesús merece respeto, merece reverencia, merece que yo le pida, le ruegue, le suplique en lugar de exigirle. Él no es quien para recibir de mí órdenes. Amén. Como padres necesitamos aprender a pedir por nuestra familia, por nuestros hijos. Mis hermanos padres que están aquí y que no tienen tiempo para orar, necesitan dedicar tiempo para eso. El Señor no va a actuar en su familia, en sus hijos, en ustedes, si no doblamos rodillas, si no clamamos al Señor y clamamos de la forma correcta.
pidiendo que Él se apiade de nosotros, que tenga misericordia de nuestros hijos, de nosotros como padres, que nos ayude a salir adelante. Este hombre nos muestra que necesitamos mostrar actitud correcta delante de Dios cada vez que vamos a solicitar su ayuda. Pero si usted no está pidiendo ayuda, el Señor no puede hacer nada. Así que en primer lugar, usted debe de acudir al Señor constantemente, diariamente. Ya dije anteriormente, ninguno de nosotros hemos nacido sabiendo lo que es ser padre. Lo hemos ido descubriendo, y a medida que vamos dependiendo del Señor en oración, el Señor va dando sabiduría, va poniéndonos en el sentido común para hacer las cosas correctamente, no solamente moralmente, socialmente, sino también espiritualmente. Y necesitamos la ayuda del Señor, pero hay que saber cómo llegar ante el Señor, sin exigencia, sin decir yo soy el pastor, Señor, y yo siempre estoy aquí enseñando tu palabra. ¿Por qué tú no actúas? ¿Por qué tú no haces? El Señor no tiene la responsabilidad de ayudarme. Él lo hace simplemente porque le place hacerlo. Pero si yo no se lo pido, y se lo pido en la forma correcta, en lugar de accesar a su ayuda, voy a repeler su ayuda, porque va a haber en mí una mala actitud. Y necesitamos, como padres, clamar a nuestro Dios, pidiendo la ayuda, reconociendo quién es el que está frente a nosotros. Versículo 51 dice, desde el 50 al 51 dice: oyéndolo Jesús le respondió, es decir, al siervo que llegó para decirle ya no molestes más al maestro, le dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Jairo, como un padre irresponsable, no temió, no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Él confió en que el Señor iba a hacer lo que se necesitaba hacer. Él creía que si Jesús, con solo que él llegara a su casa y viera a su hija iba a ser salva. Algo iba a suceder ahí que iba a transformar el ambiente en cosas buenas. Cada vez que vamos a acudir a la ayuda del Señor, hermanos, necesitamos estar seguros que el Señor va a actuar. Santiago dice que si pedimos dudando, no recibimos. Y por eso es que algunos nos quejamos de no recibir las cosas. Pero debemos de pedir con fe, dice, sin dudar. Y cuando nosotros acudimos al Señor para solicitar ayuda, de sabiduría, también de actuación del Señor en medio de nuestro hogar, necesitamos esa misma actitud. Creer que el Señor actuará en favor de lo que nosotros pedimos al Señor que haga. El Señor manifiesta su voluntad y Él es soberano en hacerlo. Pero si usted va ante el Señor dudando, el Señor no va a actuar. Especialmente cuando solamente pedimos para nuestras propias deleites, dice Santiago ahí, y no recibimos, porque el Señor no quiere que nos envanezcamos, que nos creamos, sino Él quiere exaltarse a sí mismo, glorificarse a sí mismo. Así que la expresión que Él da aquí, el Señor Jesús, cómo le responde a Jairo es: no temas, cree solamente y tu hija será salva. Si usted observa, el Señor va más allá de lo que este hombre está solicitando. Y por eso yo creo que es la convicción de este hombre. Cuando recibe esas palabras del Señor, luego que el siervo le ha dicho: mira, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Y escuchar a Jesús decir: no temas, si crees, tu hija será salva. No solamente sana, no solamente volverá a la vida, sino será salva. Esto como que consuela. Esto como que le anima a este hombre. Esto como que le hace enfocar su mirada en ese que va para la casa y hacer este milagro. Tu hija será salva.
Esto es realmente lo que uno espera de lo que el Señor haga en nuestras vidas. Como padres necesitamos no solamente rogar al Señor por cuestiones físicas de nuestro hogar, materiales de nuestro hogar, también por las cuestiones espirituales en nuestro hogar. No nos cansemos de rogar por la vida espiritual de nuestros hijos, hermano. Por muy perdidos que nuestros hijos estén, no nos cansemos de presentarles delante del Señor, creyendo que el Señor es misericordioso, que el Señor nos ama tanto, que el Señor actúa aún en aquellos que tienen un corazón de piedra. Él puede cambiarlos. ¿Sí? No nos cansemos de pedir espiritualmente por nuestros hijos. Y lo digo con experiencia personal, hermanos. Realmente es difícil cuando los hijos dicen: yo no quiero nada con Dios. Es difícil. Pero yo, con mis palabras, no puedo cambiarlos. El Señor puede. Amén. Él ha transformado gente que uno dice: el peor criminal, y recibe a Cristo. El que decía ser un gran ateo, y creyó en el Señor. ¿Cómo el Señor no puede hacer algo con nuestros hijos? Si Él quiere, Él lo va a hacer. Y hay que persistir pidiendo por la vida espiritual de nuestros hijos. No les cansemos tanto en decirle: la Biblia, mira, el Señor dice esto, cambia tu actitud. Sí, debemos de aconsejar en la forma correcta, que no molestarles, no cerrar la puerta, pero más que todo, hermanos, y voy con los varones, los padres, necesitamos orar por ellos, clamar al Señor por nuestros hijos. Por muy duros que usted los mire, el Señor es capaz de transformarles en el tiempo en que Él lo diga. Y usted quizá me está diciendo, quizá ya en su mente: pero cuando ya tenga mis hijos grandes voy a ver y voy a pedir por eso. No, aún los que están chiquititos, los que tienen hijos bebés, necesitan ya pedir por ellos. Pedir por su crecimiento espiritual, pedir porque puedan realmente encontrarse con Cristo, creer en Jesucristo y de todo corazón, no solamente por tradición, porque vienen a la iglesia, que se creen que son cristianos, hijos de Dios, simplemente porque han venido a la iglesia desde bien pequeñitos y conocen todas las historias bíblicas. Necesitamos orar, clamar al Señor espiritualmente por nuestros hijos, porque el Señor es el único que puede salvarles. El Señor es el único que puede transformarles. Como padres responsables necesitamos, mis hermanos, no solamente buscar ayuda del Señor, no solamente reconocer que Él es el único que puede hacerlo, sino que el Señor también puede transformarles espiritualmente. El Señor no solamente puede sanar su cuerpo, también puede sanar su alma. También el Señor puede abrirle la puerta de los cielos para nuestros hijos y encontrarnos juntos en la eternidad, viviendo y glorificando a nuestro Dios. Yo realmente como padre no pierdo las esperanzas, hermanos. Día a día, clamando al Señor: toca a mis hijos. Señor, cambia a mis hijos. Señor, destruye ese corazón duro, que puedan ellos sensibilizarse y acercarse a ti. Es duro, es difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Esa expresión, para el Señor no hay nada imposible, se dio en un contexto de incredulidad. El Señor Jesús estaba diciendo que los escribas y fariseos, tan duros religiosamente hablando, espiritualmente hablando, dijo el Señor de que es más difícil que uno de ellos, de estos religiosos, pasara por el ojo de una aguja que uno de los pobrecitos, de los pequeñitos, de la gente común y corriente, comparado con un camello. ¿Sí?
¿Y ha visto el ojo de una aguja? Bueno, las que son de las más grandes tienen un ojo de aguja bastante grande, pero aún así, meter a una persona por ahí, vea que no se puede. Y eso es lo que el Señor está queriendo expresar ahí, la imposibilidad. Lo tonto que suena querer pasar a una persona o que un camello pase bien por allí. Eso es lo tonto, lo imposible. Pero luego dice el Señor en ese pasaje, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. En ese Dios, el Dios de lo imposible, es en el que creemos. Y debemos de afianzarnos bien para clamar a nuestro Dios, para presentar a nuestra familia. Y no demos solamente la carga a nuestras esposas. Como hombres somos los llamados, los sacerdotes del hogar, los que necesitamos velar por la vida espiritual de nuestro hogar. No nos refugiemos en nuestras esposas. Dicen los estudiosos de la sociedad humana de que las mujeres son más sensibles al llamado del Señor, más sensibles a buscar al Señor, y los hombres somos más maduros, más alejados del Señor. Pero si usted ya creyó en Cristo, si usted tiene a Cristo en su corazón, no siga haciéndose el duro. Busque ayuda del Señor. Jairo nos da este gran ejemplo. Necesitamos ser padres responsables. Y esto quiere decir que estamos enfocados en quién es nuestro Dios, lo capaz que nuestro Dios puede hacer, y que yo me abro ante Él para que Él venga y actúe en mí y a través de mí en mi hogar. Y yo creo que el Señor hará grandes cosas cuando nosotros como hombres, como padres, hacemos lo correcto delante de nuestro Dios. Si usted no ha tenido esa oportunidad de abrirse de esta forma ante el Señor, de buscar ayuda ante el Señor en oración constantemente, yo le animo a que renueve sus votos delante de Dios, a que cambie su actitud como padre. El Señor nos ha dado esta gran bendición a nosotros. Miren, yo comparo a las hermanas con nosotros los hombres, porque el Señor le dio el gran privilegio a las mujeres, como dije yo el día de la madre, de tener a esa criatura 9 meses en su vientre. Ellas conocen tan bien a los hijos. Miren, que hasta no necesitan escuchar su voz, ya ellas saben que están mintiendo o que no. Bueno, se están diciendo la verdad. Los han tenido ahí, tienen ese sexto sentido. Y eso es algo que yo admiro, que yo quisiera, pero no puedo, no lo tengo. Pero el Señor a mí y a usted, varón, padre de familia, nos ha dado el gran privilegio, y no a las mujeres, de ser el sacerdote del hogar. No rehuyamos a este gran ministerio que el Señor nos ha dado. Si no lo estamos haciendo, volvámonos al Señor, doblemos rodillas, clamemos al Señor. Quizá usted tenga sus hijos lejos, quizá usted esté aquí únicamente de su país y su familia en otro país, pero clame a Dios, aunque usted no los tenga enfrente suyo, póngalos delante de Dios, presente a su familia para que el Señor actúe en su vida. Esta es nuestra responsabilidad. Un padre responsable llamado Jairo nos da una gran lección, mis hermanos. El único que puede resolver nuestros problemas es Cristo, y Él acudió al que podía hacerlo. ¿A quién acudirá usted? ¿Continuará con sus propias fuerzas o hará lo correcto delante de Dios?